presentación. Si me escuchan bien, estimo que sí. Bien. Bueno, como les decía, muy buenos días chicos. Gracias por su puntualidad. Gracias por estar presentes. El día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes. El primero, bueno, vamos a empezar con el tema de VIH. Vamos a hablar de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y más adelante hablaremos de influenza, COVID y dengue. Pues bien, hablar de este tema de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual son muy importantes para ustedes. Como ustedes habrán escuchado, son enfermedades de transmisión sexual y consideramos tanto como área médica como área corporativa que ustedes sepan, conozcan y más que todo sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones y cómo prevenir este tipo de infecciones. Hablar de VIH y SIDA, como les decía, son temas de sexualidad, de educación sexual y de salud sexual muy importantes. Sin embargo, ustedes deben tener claro que no es lo mismo VIH y SIDA. VIH y SIDA son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Primero para explicarles que el VIH es o significa virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, que es un microorganismo, es un virus que genera una enfermedad. Este virus, el VIH, lo que causa es una infección a nivel sistémica corporal. Más que todo lo que daña son nuestras células de defensa, las células que se llaman linfocitos. Los linfocitos son células que nos defienden ante ciertas enfermedades, son lo que se conoce como nuestras defensas del cuerpo, como nuestro sistema inmunológico. Lo que hace el virus del VIH es atacar estas células y destruirlas. Específicamente un tipo de células de linfocitos llamadas CD4, ¿sí? Los CD4 son unos linfocitos especializados de defensa que nos protegen de ciertas enfermedades. Entonces el VIH lo que va a atacar son los linfocitos CD4. Ahora, hablar de SIDA ya es hablar de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, netamente la enfermedad. La enfermedad causada por el VIH, ¿sí? Es decir, que el VIH va a generar SIDA. Hablar de SIDA ya es hablar de una enfermedad por VIH de muchos años, ¿sí? Aquí, como vemos en la gráfica, tenemos una cronología de 2 hasta 10 años y vemos aquí que mientras más avanzan los años, más avanza la enfermedad, ¿sí? El VIH, el SIDA, lo que causa es una enfermedad y una enfermedad que genera muchos problemas de salud, incluso la muerte del paciente, si es que no se detecta y no se trata a tiempo. Ahora, conociendo ya o diferenciando qué es VIH, qué es SIDA, debemos conocer cuáles son las formas de transmisión sexual. En un mayor porcentaje, el virus se transmite de manera sexual, la otra forma de transmisión es sanguínea y también hay la transmisión materna. Pues bien, los fluidos que tenemos en nuestro cuerpo, hablando de sangre, secreción seminal, secreciones vaginales o leche materna, pueden transmitir si una persona tiene VIH hacia una persona sana a través de estos fluidos, ¿sí? Es decir, principalmente hablando del contacto sexual, cuando ya hay un contacto sexual de una persona portadora del virus hacia una persona Doctor, sana, hay un alto riesgo de contagio, ¿sí? doc, una cosita. Se ve que Claro, dígame. no se frizó la pantalla, no está presentando, no se está explicando A lo ver, que nos déjeme está volver a diciendo. compartir. Ahí sí ya se puede observar ya. Gracias. Sí, un segundito, déjeme volver a... ¿Hasta dónde ustedes pudieron visualizar? La parte de la carátula nada más. Ahí ustedes están viendo la presentación.
Sí, sí, se observa la presentación. ¿Están visualizando la diferencia entre VIH y SIDA? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que es porque fue que presioné el puntero, pero bueno, mil disculpas. Como les decía, el tema de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, lo que les explicaba al principio, ¿no? Que hay que saber diferenciar VIH de SIDA. Como vemos, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca los linfocitos o los CD4, como les explicaba anteriormente, y el SIDA ya es el desarrollo de la enfermedad provocado por el VIH, que significa síndrome de inmunodeficiencia humana, que ya es la etapa final del VIH o una enfermedad bastante avanzada, si es que el virus no se detecta tempranamente en el cuerpo y no se accede al tratamiento. Como les decía, las formas de transmitir el virus de una persona infectada hacia una persona sana son la sexual, la sanguínea y la materna, a través principalmente de la sexual, el contacto con secreciones. Puede ser con sangre, semen, secreciones vaginales o leche materna para la transmisión de este virus. Hablando de la transmisión sexual, es el hablar o entrar en contacto, ya sea a través de penetración anal, vaginal, sin preservativo, de una persona infectada con el VIH hacia una persona sana. Sí, aumenta además si hay presencia de lesiones a nivel genital, tanto masculina o femenina. Y además de ello, dentro de la transmisión sexual tenemos el riesgo por sexo oral, es decir, el contacto de genitales con las mucosas orales. Ahora, en la transmisión sanguínea es el hecho de compartir jeringuillas, agujas, cualquier objeto cortopunzante como cuchillas, afeitadoras o instrumental cortopunzante como pinzas, bisturís o tijeras, estas que entran en contacto o que pertenecen a una persona infectada con VIH, al entrar en contacto con una persona sana, hay riesgo de contagio también. Además de ello, instrumentos que se utilizan para realizar tatuajes, piercings, acupuntura, perforaciones de orejas, si no están desinfectados adecuadamente, también existirá el riesgo de contagio de VIH. Y finalmente, la transmisión de madre a hijo. Si hay un riesgo de que la mamá, si presenta VIH, pueda transmitirlo a su bebé durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia materna. Entonces, hay que también saber o conocer cuáles son las vías de transmisión. ¿Se sigue visualizando la pantalla? Sí, sí, todavía se sigue visualizando la pantalla. Ya, chévere. Bien, ahora, ustedes una vez que ya saben cómo se transmite el virus, de manera sexual, de manera sanguínea, de manera vertical o de su mamá al hijo, ahora ustedes tienen que saber cómo no se transmite el VIH. Aquí quiero hacer un paréntesis porque sabemos que el VIH es un factor que puede generar estigmatismo en una persona. Nosotros quizás conozcamos o tengamos algún conocido, pariente, alguien que sepamos que tiene VIH o SIDA y lo estigmatizamos, es decir, no nos queremos acercar a esa persona. Esta información, ustedes tienen que saber cómo no se transmite el virus. El virus no se transmite al dar la mano a esa persona que tiene VIH, al abrazar a esa persona o al tener contacto cercano, el compartir objetos de uso común como teléfonos o cubiertos, ropa o alimentos. No se transmite a través de las lágrimas, del sudor, de la saliva o los estornudos. No se transmite al compartir duchas, servicios higiénicos, piscinas o lugares deportivos, lugares de trabajo o los colegios. No se transmite a través de los animales como los mosquitos o los insectos. Esto también era tema de controversia porque decían, bueno, si un mosquito le pica a una persona con VIH puede transmitir el virus. Pues la ciencia ha demostrado que no, que los mosquitos o los insectos no pueden transmitir el virus. Y además de ello, recibir sangre en lugares que la donación esté controlada adecuadamente, es decir, lugares como bancos de sangre o la Cruz Roja. Entonces, esta información ustedes tienen que saberla muy bien de cómo no se transmite el virus. Ahora, hablando de los síntomas y signos del VIH o una persona con SIDA,
hablamos de síntomas y signos bastante inespecíficos de la enfermedad, ya que los dolores musculares, los escalofríos, las ulceraciones en la boca, la fiebre, el dolor de garganta, el cansancio, la fatiga, el dolor a nivel de la laringe o sarpullidos son signos y síntomas de muchas enfermedades. Entonces, básicamente, ¿cómo ustedes van a diagnosticar la enfermedad? Si, por ejemplo, ustedes, chicos, son personas jóvenes, están en una edad o en una etapa con una vida sexual bastante activa por su edad. Y sin embargo, bueno, muchos de ustedes ya tendrán pareja, ya se habrán casado, pero si, por ejemplo, hay personas que son solteras o que tienen una red sexual bastante amplia, que tienen varias parejas sexuales, puede ser el caso que haya una relación sexual con una persona que recién conocemos, mantengo relaciones sexuales sin preservativo, sin protección, entonces hay un alto riesgo de contagio. El diagnóstico se lo hace a través de un examen de sangre. Sepan ustedes que anualmente a ustedes se les hace examen de VIH en los exámenes periódicos. Es un examen que se hace una vez al año a manera de prevención de este virus. Sin embargo, la prevención también es utilizando preservativos de manera adecuada, no compartiendo objetos personales como cuchillas, afeitadoras, jeringuillas, eh, promoviendo o manteniendo la monogamia, es decir, tener solo una pareja sexual y hacerse el examen como les decía. Afortunadamente ustedes se les hace, como les digo, una vez al año el examen de VIH y podemos de esa manera prevenir. Pero sobre todo, lo que se fomenta en este caso, de igual forma con el Ministerio de Salud Pública, es tener solo una pareja sexual, es decir, practicar la monogamia y cuando tengan ustedes relaciones sexuales con personas poco conocidas, utilicen preservativo de una manera adecuada. No solamente el preservativo va a evitar que ustedes se contagien de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual. Hablando de eso, otras enfermedades de transmisión sexual que tenemos conocidas son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la hepatitis C, el VIH que ya estuvimos hablando, y sobre todo un tema de preocupación que hay a nivel sanitario es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano puede provocar cáncer a nivel cervical, es decir, cáncer uterino en las mujercitas. También puede generar cáncer de pene. Entonces, a tener mucho ojo con este virus del papiloma humano que actualmente aquí a nivel del Ecuador hay muchos casos. Hablando de eso, estos son algunos signos de infección por VPH, es decir, virus de papiloma humano, lo que se conoce como las verrugas a nivel genital, a nivel vaginal, a nivel del pene. También podemos observar verrugas a nivel de la boca, verrugas a nivel de las manos o de los pies. Y bueno, afortunadamente actualmente ya existe la vacuna. Sin embargo, las vacunas se les está poniendo a los niños desde los 9 hasta los 11 años en el centro de salud del Ministerio de Salud Pública. Sé que también hay de manera particular, pero es bastante costosa para las personas que deseen acceder a la vacuna. Básicamente, las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten cuando hay una relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Eh, ¿Cuáles son los síntomas generales? Pueden ser inflamación de los ganglios, úlceras, verrugas en los genitales o boca y ano, ardor o dolor al orinar y picazón a nivel genital. A nivel específico, a nivel vaginal puede haber un flujo anormal, flujo bastante amarillento, de un olor fétido, dolor cuando hay relaciones sexuales. A nivel del pene puede haber dolor a nivel del pene o inflamación testicular y sobre todo secreción de la uretra. ¿Cuándo debo acudir al médico? Cuando presento estos síntomas. Básicamente, básicamente esto se previene a través del uso correcto del preservativo. Perdón, un ratito. Disculpe.
Recibiendo adecuada educación sexual, como la que estamos recibiendo actualmente, eh, utilizar de forma adecuada los tratamientos y hacerse controles periódicamente. Preguntas, chicos, acerca de VIH o enfermedades de transmisión sexual, antes de pasar al otro tema. ¿Alguien que quiera consultar algo, Loma Linda 2 o Loma Linda 3? Acá tienen una pregunta. Claro, con gusto. Buenos días, doctor. Hola, buenos Habló días. sobre que uno de los riesgos es por sangre, pero Ajá, asimismo que por saliva no. Pero si la persona tiene problemas de encía y hay besos, transmisión en beso y saliva, obviamente va a tener este contacto con la sangre por problemas de encía. Ahí también sería contagioso. correcto. Como vemos aquí en la diapositiva, y muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Cuando una persona practica sexo oral y tiene lesiones en la boca, como ulceraciones, llagas o laceraciones de la mucosa, si entra en contacto con otra herida, sí puede haber riesgo de contagio. Ahora, en el tema de acá, cuando el virus no se transmite al darse la mano, abrazarse, besarse, acariciarse a través de las lágrimas, de sudor o saliva, esto hablando de una persona que no presenta lesiones a nivel de la boca y no entra en contacto con las lesiones de la otra persona. Por ejemplo, una persona con VIH tiene lesiones en su lengua, en sus encías, en su boca, y la otra persona de igual forma puede presentar alguna lesión y entra en contacto directo con la sangre de esta persona o con las lesiones, sí puede existir el riesgo de contagio de una persona con VIH hacia una persona sana. Entonces hay que diferenciar muy bien, está muy bien la pregunta. Sin embargo, la aclaración es esa de que hay riesgo siempre y cuando la persona con VIH presente lesiones a nivel de la mucosa oral. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. Bien. Bien, pasemos ahora al otro tema que nos corresponde, es hablar de enfermedades estacionales. Actualmente, como ustedes sabrán, chicos, hay muchos casos de gripe y entramos también a ver los casos de dengue. Eh, ¿Me confirman si se puede visualizar la pantalla sobre prevención de enfermedades estacionales? Sí se puede observar la pantalla. Muchas gracias. Bien, como les decía, la temporada de influencia estacional es la que estamos atravesando actualmente, sobre todo épocas de cambios climáticos, épocas lluviosas. El Ministerio de Salud Pública tiene mapeado que la temporada de influencia estacional es de noviembre hasta marzo y otra desde agosto a noviembre. Entonces son dos épocas donde hay muchos casos de personas con síntomas gripales. Actualmente estamos en esta, ¿no? De noviembre a marzo. Pues bien, uno de esos síndromes gripales es lo que ya todo mundo conoce, el COVID. Muchas personas ya manejan esta información. Ha existido, producto de la pandemia, bastante información, tanto científica como pública, pero no está por demás recordarla, ¿no? Y también tener muy en cuenta que la pandemia no ha terminado, aún tenemos casos de COVID, el virus sigue mutando, hay otras variedades de virus que generan o múltiples síntomas en los pacientes o en las personas que se contagian. Pues bien, el COVID es una enfermedad infecciosa generada o provocada por el virus del SARS-CoV-2. Afortunadamente y gracias a la vacuna, ya la mayor parte de las personas generan una enfermedad con síntomas leves a moderados, se recuperan de un corto tiempo
y no van a requerir ningún tratamiento especial. Y de hecho, hasta el año 2024, a inicios más o menos por estas épocas, ya no se registraron muertes o fallecimientos por COVID-19. Eso es, como les digo, gracias a la vacunación. ¿Cuáles son los síntomas generales del COVID o de una persona con síntomas de COVID? Va a generar un cuadro febril, una tos predominantemente seca, sensación de cansancio o fatiga, y lo que característico de este síntoma, de esta enfermedad del COVID, es la pérdida del gusto y del olfato. Se sigue manteniendo hasta ahora como un signo característico de la infección. ¿Cuáles son los síntomas de gravedad? Cuando ya un paciente presenta dolor en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para hablar, se siente confundido o con sensación de desmayarse y genera también dolor o dificultad al respirar, es decir, una dificultad respiratoria grave. Ahora, al hablar de influenza, es hablar de otra enfermedad viral generada por el virus de la influenza. Como vemos, es una enfermedad vírica, va a afectar principalmente la nariz, la garganta, las vías respiratorias superiores y ocasionalmente, sobre todo en personas con inmunodeficiencia o personas con avanzada edad, puede afectar a los pulmones. Esta infección por influenza puede generar hasta una semana los síntomas y se caracteriza por fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta y secreción nasal. Además de ello, puede acompañarse de dolor abdominal, vómito o diarrea. ¿Cómo se transmite este virus? El virus es de fácil transmisión a través de la tos o los estornudos. Por ejemplo, si una persona que está junto a ustedes está con el virus de la influenza y habla, tose o estornuda, muy probablemente ustedes se van a contagiar, porque este virus es de alta transmisibilidad. El periodo de incubación de este virus es de aproximadamente 2 días, ¿sí? Si ustedes entran en contacto o están cercanos a una persona con influenza o con COVID, perdón, con el virus de la influenza, el virus tendrá un periodo de incubación de aproximadamente 2 días y ustedes en 2 días podrían estar presentando los síntomas. Pues bien, ¿cuáles son los síntomas característicos? Como les decía, esto ustedes tienen que tenerlo muy claro, síntomas de influenza. Fiebre o escalofríos, tos, una tos seca, dolor o irritación en la garganta, secreción nasal, inicialmente cristalina o como agüita, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, fatiga y cansancio, y también se acompaña de síntomas de vómito, diarrea y dolor abdominal. Esos también podrían ser síntomas de influenza. Como les decía, el contagio es de muy fácil transmisión. Una persona eh, infectada a través de la tos o los estornudos proyecta o expulsa gotas respiratorias cargadas de este virus que al entrar en contacto directo con nuestras vías respiratorias, con los objetos que manipulamos diariamente y sobre todo si no nos lavamos o no nos higienizamos adecuadamente las manos, entra en contacto con nosotros del virus y nos podemos contagiar. De aquí radica el hecho de la importancia del lavado de manos, no solamente por temas de bioseguridad, sino también como prevención de estas enfermedades. Síntomas o diferencias de lo que es un resfriado, una gripe o síntomas del COVID. Bueno, en el resfriado solo habrá un pequeño dolor de garganta, goteo nasal, estornudos y tos. En la gripe ya los síntomas de fiebre, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, cansancio, fatiga, dolor de garganta, secreción nasal, tos y estornudos, vómito y diarrea y dificultad para respirar. Sin embargo, para COVID, como les decía, puede también haber cambios o pérdida del olfato y el gusto. Esas son las diferencias entre los tres cuadros de resfriado, gripe y COVID. Recomendaciones generales. Generalmente lo que se recomienda en este caso es descanso y mucha hidratación. Beber alimentos calientes para los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, paracetamol, acetaminofén. Evitamos lo que son los AINES, bebidas sobre todo con vitamina C, pueden ser jugos de naranja, miel de abeja, pero sobre todo muy importante el descanso y la hidratación en estos cuadros
de influenza. ¿Cómo se previene? A nivel corporativo, nosotros tenemos estas medidas de prevención. Principalmente, lo que nosotros estamos recomendando, y aquí abro otro paréntesis, es el invitarlos que hasta el 28 de febrero, es decir, ya nos queda pocas semanas, ustedes, quienes no han recibido la vacuna contra la influenza, acudan a su centro de salud más cercano a recibir la vacuna de la influenza hasta el 28 de febrero, como les digo, y nos hagan llegar el carnet de vacunación, porque estamos ahora levantando una matriz de cumplimiento de las personas que ya se han vacunado. Entonces, de todas formas, nos pueden enviar a través del WhatsApp sus certificados de vacunación, no solamente como cumplimiento, sino más bien como prevención de su salud. Sí, algo me decía Loma Linda 3. Aquí estamos avanzando ya con la vacunación, Doc. Chévere. Sí, de Sí, hecho, 99%. sí, vamos bien tanto con Loma Linda 2 y Loma Linda 3. Ya nos han estado haciendo llegar los certificados de vacunación. Bella Jungla ya prácticamente toda la población trabajadora ya se ha vacunado, pero aún las personas que no se han vacunado de Loma Linda, los invitamos hasta el 28 de febrero al centro de salud más cercano a su domicilio a recibir la vacuna de la influenza. Es una vez al año, los protege de las dos temporadas, ¿no? Tanto la que estamos atravesando como la que se viene hasta agosto o noviembre. Otra medida de prevención muy importante es, como les decía, ¿no? Lavarnos las manos, sobre todo después de entrar en contacto con una persona, después de habernos subido a lugares, después de haber estado en lugares públicos como los autobuses de transporte, lugares donde hay mucha aglomeración de personas, restaurantes, centros comerciales, etcétera. Ahí volvamos al hecho de cargar nuestro gel alcohol o lavarnos siempre con abundante agua y jabón. La tercera recomendación preventiva para evitar este tipo de enfermedades es el evitar o estar en contacto con personas que presenten síntomas respiratorios. Si ustedes ven que una persona está con gripe, ya sea en la calle, un familiar, una persona conocida, un familiar cercano, evitar o mantener la distancia, ¿sí? No entrar en contacto con esa persona porque como ya les dije, el virus de la influenza y del COVID son altamente transmisibles y no queremos que ustedes se enfermen. Utilicemos mascarilla si estamos con tos o estornudos. Al toser o estornudar, utilicemos nuestro ángulo interno del codo. Limpiemos, acostumbrémonos siempre a tener limpios y desinfectados nuestros puestos de trabajo o los objetos que utilizamos frecuentemente y no nos automediquemos, ¿sí? Siempre comuniquemos al área médica si tienen algún síntoma respiratorio, ¿sí? Y como les decía, no, les invitamos nuevamente a la vacunación. No les tengan miedo, esto va a ayudarles mucho a prevenir este tipo de enfermedades. Algo más sobre vacunación, tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Personas sin vacunas y persona vacunada. Las personas sin vacuna, como vemos en los cuadritos azules, eh, podrían generar una infección asintomática, una enfermedad leve, una enfermedad moderada o ya una enfermedad grave. Si están vacunados, en su mayor parte van a tener una infección asintomática o simplemente generar una enfermedad leve, pero ya no con el riesgo de generar una enfermedad severa o grave, llegar a hospitalizarse o fallecer por influenza. En esto también radica el tema de la vacunación. Preguntas, chicos, de influenza o COVID. ¿Alguien que quiera consultar algo antes de pasar al último tema? Antes. Bien. Si no hay preguntas, pasamos al último tema que nos corresponde a prevención de enfermedades estacionales, que es dengue. Como sabemos, nos encontramos en época lluviosa. eh, las zonas tropicales y subtropicales presentan este problema de salud del dengue. Actualmente, hasta corte 30 de enero de este año, ya se detectaron 3.600 casos de dengue con 2 fallecimientos. Entonces, hay que enfocarnos sobre todo en la prevención.
Hablar de dengue, no solamente por temas de que estamos ahorita, temas laborales, sino más bien que ustedes conozcan muy bien la información, sepan cómo cuidarse del dengue, sepan cómo evitar la enfermedad, para que así ustedes sepan cómo cuidarse ustedes mismos y cómo cuidar a sus seres queridos, a sus familiares y el entorno en el que ustedes viven. El dengue ¿qué es el dengue? Bueno, el dengue sigue siendo una enfermedad viral, ¿sí? Es un virus. De hecho, se conoce 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. El que circula en el Ecuador es el 1, 2 y 3. Y este virus es transmitido por este pequeño amiguito que tenemos aquí abajo, que todos tienen que conocerlo e identificarlo como un enemigo, ¿sí? Este mosquito de patas blancas, de abdomen con manchitas blancas, es el portador del virus del dengue, ¿sí? A tenerle mucho cuidado y identificarlo y reconocerlo como una amenaza, como un enemigo, ¿sí? Muchos de ustedes ya lo conocerán, entonces a tenerlo bastante bien identificado. ¿Cómo se transmite el virus? Pues bien, como les decía, ¿no? El mosquito Aedes aegyptus, que es el que se conoce acá, Aedes aegyptus, va a picar a una persona que porta dengue, ¿sí? Este mosquito que pica a una persona infectada con el virus del dengue se va a contagiar del virus. Al entrar dentro del cuerpo del mosquito, va a picar a una persona sana y de esa manera va a transmitir el virus. El virus se transmite a través de la picadura del mosquito. Esto a su vez, la persona se va a contagiar de dengue, será picada por otro mosquito y estos mosquitos van a seguir transmitiendo el virus. Entonces, a tener claro que el ciclo de transmisión del virus del dengue, perdón, es a través de la picadura del mosquitos Aedes aegypti. Pues bien, básicamente el mosquito o el ciclo de vida del mosquito es de una semana. La hembra pone sus huevos en lugares donde haya agua en los recipientes, coloca sus huevos en la superficie de los recipientes y pasa una semana desde que el huevo eclosiona, se convierte en larva, en guasará por lo que se conoce, y sale como mosquito adulto a seguir picando a las otras personas. De esto pasa una semana, ¿ok? Ahora, hablando de dengue, tenemos 3 tipos de dengue. Y esto sí, desearía que le pongan mucha atención porque de aquí se desprenden los síntomas y la prevención. Como les decía, el dengue se divide en 3 clases o en 3 tipos. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Anteriormente ya no se utiliza lo que se conocía, ¿no? Como dengue clásico y dengue hemorrágico. Eso ya no se está utilizando actualmente en salud. Lo que se utiliza son estos términos para clasificar al dengue. Sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Y ahora les voy a explicar la diferencia. El dengue sin signos de alarma, los síntomas van a ser náuseas o vómito, el sarpullido característico, es decir, les va a salir unas ronchas en el cuerpo, unos sarpullidos, el dolor de cabeza, el dolor ocular, dolor muscular, dolor articular y también pueden aparecer manchas en la piel como moretones, ¿sí? Estos son los signos característicos de un dengue sin signos de alarma. Ojo, este dengue sin signos de alarma se puede manejar de manera ambulatoria en los centros de salud, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas del dengue con signos de alarma? Como muy bien lo dice la palabra, signos de alarma. Ustedes tienen que identificar cuáles son los signos de alarma si es que sospechan que están con dengue. Principalmente dolor o sensibilidad abdominal, ¿sí? Si ustedes están con fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, les duelen los músculos de las articulaciones y ustedes empiezan a presentar dolor abdominal, vómitos muy persistentes, muy incontrolables, vómitos a cada rato, empiezan a sangrarles la nariz, a sangrarles las encías, a sangrar a nivel vaginal, a sangrar a nivel por recto, ustedes tienen que buscar atención médica inmediata por emergencias en cualquier hospital o IES.
Hemorragia de mucosas, también hay acumulación de líquidos, por ejemplo, hinchazón de las piernas, hinchazón de alguna parte de su cuerpo y la hinchazón del hígado. Estos van a ser los signos de alarma. Entonces, ojo chicos con estos signos que tienen que tenerlos muy presentes. Y finalmente, el dengue grave, que como su palabra lo dice, es grave. La mayor parte de las personas que presentan este dengue fallecen. Hay una alta tasa de mortalidad. De hecho, en el hospital donde yo trabajaba, había muy pocas personas que sobrevivían cuando se les detectaba dengue grave. El dengue grave genera un choque hipovolémico, genera dificultad para respirar, un sangrado interno y complicaciones graves en los órganos como principalmente cerebro, hígados y riñones. ¿Cómo llegamos a este dengue grave? Cuando no identificamos los signos de alarma, sospechando que estamos con dengue y lo dejamos pasar por alto y no tomamos las medidas adecuadas o no buscamos atención médica inmediata. ¿Sí? A tener mucho en cuenta esta información y a diferenciarlo, ¿no? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma, el tratamiento es ambulatorio en cualquier centro de salud, pero si ya presentamos algún signo de alarma, deberemos buscar atención médica inmediata en cualquier hospital a través de la emergencia. El dengue grave se lo maneja, pero mejor dicho, en las unidades de terapia intensiva, pero como les digo, tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cuál es el tratamiento para el dengue? Bueno, indicarles que no hay tratamiento específico para el dengue. eh, Solamente se tratan los síntomas con abundante hidratación y paracetamol, umbral o acetaminofén para las molestias de dolor de cabeza, fiebres, dolor muscular, dolor articular. Sin embargo, algo que sí quiero hacer bastante énfasis en este tema, sobre todo en el tratamiento, es que ustedes eviten los AINES. ¿Sí? ¿Qué son los AINES? Analgésicos antiinflamatorios no esteroides, comúnmente conocidos como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, aspirina, ketorolaco. Estos, por así decirlo, están prohibidos su utilización si tienen sospecha de dengue. ¿Por qué? Los AINES lo que hacen es acelerar los cuadros hemorrágicos. Si ustedes están con dengue y toman ibuprofeno, se toman diclofenaco, se toman naproxeno, aspirina o se inyectan ketorolaco, muy probablemente van a generar un cuadro hemorrágico y van a generar un dengue grave. Entonces, no solamente para ustedes, avísenle a sus familiares, a sus conocidos que si están con sospecha de dengue, no se automediquen o no consuman AINES. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, aspirina u otros están prohibidos en el dengue. Lo que sí se puede utilizar es paracetamol, acetaminofén, umbral, pero un pilar fundamental que igual se maneja en el hospital es la hidratación. A los pacientes que tenían dengue con signos de alarma o dengue grave, se les administraba sueros en base al peso. En su caso, si es que presentasen dengue sin signos de alarma, la hidratación, sobre todo con sueros orales, es bastante importante. La hidratación básicamente es lo que les va a salvar la vida a ustedes si presentan dengue. Entonces, a tener mucho en cuenta la hidratación si presentamos sospechas de dengue. Otra base de tratamiento es de reposo domiciliario y sobre todo cuidarnos en la casa. Si nosotros sospechamos de dengue, utilizar mosquitero, mallas, repelente y ropa de ropa larga como pantalones o buzos largos para evitar que un mosquito nos pique, se contagie de dengue por nosotros y vaya a picar a otras personas y transmitir el virus. ¿Ok? Prevención. Eliminemos los lugares donde puede colocar huevos el mosquito, ¿sí? Recipientes, vasos, botellas plásticas donde se pueda acumular el agua y este mosquito pueda colocar sus huevos y así transmitir el virus hacia otras personas. Entonces, eliminemos los criaderos de mosquitos. Otras formas de prevención también es utilizar, como les decía, repelente, tapar sus envases, sobre todo donde almacenamos el agua, utilizar mosquiteros, sobre todo en las noches, para que el mosquito no nos pique. Listo. Consultas sobre dengue. Preguntas.
¿Preguntas, chicos? Y aparte, otro mosquito, aparte de ese que también tiene bastante. Doctor, una consulta. Le escucho. Aparte del mosquito que nos acaba de mostrar ahí, otro tipo de insecto puede también ocasionar el enfermedad, ¿no? Contagio. No le entendí. Es que aparte del mosquito que nos acaba ahí de presentar, Sí. otro tipo de mosquito, o sea más que otro insecto puede también ocasionar el contagio, ¿no? Ya. En este caso, y bueno, muy buena su pregunta y gracias por la pregunta. En este caso, el mosquito que transmite el virus es de la Aedes aegypti. Hay otro subtipo de mosquitos que es parecido a este que también podría transmitir el virus, pero otro insecto que se haya identificado que transmite el virus no se ha encontrado. Básicamente es de la Aedes aegypti, un mosquito negro de patas con manchas blancas a nivel de sus patas y también del abdomen. Entonces, lo que sí tengo que aclararles es que el mosquito macho no pica. El que pica es el mosquito hembra. ¿Y por qué lo pica? El mosquito hembra necesita alimentar a sus huevos con sangre humana. ¿Sí? Esa es la razón por la que el mosquito hembra se alimenta de sangre y es el que transmite el virus. Ahora, otra información importante que ustedes tienen que saber es que si un mosquito ya está infectado con el virus, este mosquito puede poner huevos que contienen el virus. Los huevos, al contener el virus, eclosionan en una semana y el virus, el mosquito que sale del agua o de los recipientes ya sale cargado con el virus a infectar a otras personas. ¿Sí? Bien, otra pregunta. Tenemos unos minutitos más. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta acerca de VIH, acerca de COVID, influenza, acerca de dengue. ¿No? No, doctor, por acá en el 3. Chévere. Muchas gracias. Como retroalimentación, bueno, VIH, SIDA, enfermedad de transmisión sexual, a tener mucho cuidado, eh, saber muy bien la información, utilizar o tener preservativos en caso de tener relaciones sexuales con personas que no son bastante conocidas. Quizás es un tabú, un mito. A veces pensamos que hablar de VIH, hablar de SIDA, hablar de relaciones sexuales es un poquito incómodo, a veces jocoso. Sin embargo, es un tema importante sobre salud sexual. El hablar de influenza del COVID, recordar las medidas de prevención, hacer énfasis en el tema de la vacunación y ahorita sobre todo a tener muy en cuenta las épocas, la temporada invernal que estamos atravesando para evitar que nos dé dengue, ¿no? Eliminar los criaderos de mosquitos, las aguas estancadas, los recipientes donde el agua lluvia se pueda acumular, utilizar repelente, utilizar ropa de mangas, camisas de mangas largas, no tener expuesta la piel para que en algún lugar nos pueda llegar a picar los mosquitos y utilizar mallas o mosquiteros en nuestros domicilios. No solamente es para ustedes, sino también para su familia, para sus seres queridos, esta información de prevención en salud. Si es que no hay más preguntas, de mi parte, eso sería todo. Agradecerles nada más por su atención, por su puntualidad y por su presencia en estos días de capacitación. Para marzo tenemos otro tema de capacitación que ya les estaré informando oportunamente, tanto con fecha como hora. Y bueno, felicitarles por la organización, tanto Eduardo, Freddy, los responsables de Loma Linda 2 y Loma Linda 3. Y si tienen alguna novedad de salud, saben que siempre estamos a las órdenes, cualquier novedad para que nos comunique. Muchas gracias. Gracias.